Gente, la serie It, Bienvenidos a Derry, ha estrenado su segundo episodio. La serie se pone cada vez mejor y no solo establece más conexiones con todo este King-verso, sino que se toma libertades creativas que dan un mejor y más amplio contexto para toda la mitología de Pennywise y las criaturas del macroverso. En este video te voy a resumir todo este episodio, darte todas las conexiones secretas que no viste y te daré algunas teorías, así que quédate hasta el final. Y si el contenido te gusta, apoya el crecimiento del canal suscribiéndote y activando la campanita. Sígueme también en todas mis redes sociales para más información y sin más tiempo que perder, gente, chapen su canchita y suban el volumen porque aquí comenzamos. El episodio abre con la última escena del capítulo pasado. Lily, Teddy, Phil y Susie estaban en la sala de proyección mientras que Ronnie estaba en el proyector, cuando los chicos son atacados. Las únicas sobrevivientes son Lily y Ronnie, a quienes se les sumarían nuevos protagonistas para formar un nuevo equipo de muchachos que enfrenten a la criatura, algo que se nos fue spoileado en los pósters de forma muy sutil. Vemos a Lily despertando en su cuarto, dándonos a entender que ya pasaron algunos días desde esta tragedia. Luego pasamos a tener los créditos de esta serie, algo nuevo porque el capítulo 1 no nos presentaba estos créditos iniciales. Y en esta secuencia tenemos varios detalles interesantes sobre la historia del pueblo y lo que veríamos en las próximas temporadas. Vemos la estatua gigante de Paul Bunyan. Como les expliqué en el video del primer episodio, este personaje es un leñador gigante que tiene un toro azul de gran tamaño como mascota y es famoso en el folclore norteamericano y canadiense y se popularizó entre 1882 y 1958. En el libro, una de las veces que la criatura despierta es en 1876 y vuelve a hibernación en 1879, luego de acabar con la vida de un grupo de leñadores, cuyos cuerpos fueron encontrados posteriormente en un arroyo. Teniendo en cuenta que la serie está retrocediendo en el tiempo, diría que tal vez Pennywise tomó la forma del leñador para una de esas masacres en el pasado, posiblemente la que vayamos a ver en la temporada 3, la cual estaría ubicada en 1908. Y no hablo de que tomará la forma de una estatua gigante, sino que aparecería como un verdadero gigante. Debemos tener en cuenta que los años no van a coincidir con respecto a lo sucedido en el libro, porque en las páginas de la novela de King, el enfrentamiento entre el Club de los Perdedores de niños con Pennywise ocurrió en los 50s y su otro enfrentamiento como adultos en los 80s, mientras que en la adaptación contemporánea de Andy Muschietti, ellos se enfrentaron a eso como niños en 1989 y como adultos en el 2016. Luego pasamos a ver a una familia en un picnic, lo cual sería una referencia a un hecho trágico de la novela de King. En el libro, en 1851, la criatura despertó cuando un hombre llamado John Markson acabó con la vida de su familia con una sustancia letal, para luego tomar su propia vida al consumir un hongo tóxico. Recordemos que la criatura despierta y vuelve a su estado de hibernación con grandes tragedias que ocurren en Derry. Los créditos continúan y en una parte vemos a un grupo de chicos jugando en el río del conocido puente del pueblo, con la criatura en forma de pulpo llamando la atención de uno de ellos. Este es el mismo puente en el que Henry Bowers y sus amigos atormentaron al pequeño Ben Hanscom en el capítulo 1. Tenemos a un grupo de doctores realizando una lobotomía a un pequeño en el sanatorio Juniper Hill. Esta práctica era utilizada hace décadas, pero con resultados completamente negativos y desastrosos, y se prohibió completamente su uso al dejar a las personas con serias limitaciones. La lobotomía es una referencia a cómo Pennywise borra de la mente de las personas del pueblo todos los horrores que se viven ahí, y también cómo los va dejando sin emociones, siendo completamente indiferentes a las tragedias. Juniper Hill es también el sanatorio donde Lily fue llevada tras lo sucedido con su padre, y donde Henry Bowers estuvo recluido tras acabar con la vida de su propio padre en la película del capítulo 1. Tengamos en cuenta que en este episodio conoceremos al abuelo de Henry Bowers, quien es el jefe de policías del pueblo. Es por eso que su hijo pasó a ser policía también y al final su nieto un delincuente. Tenemos la casa en la calle Nibod, la cual está completamente abandonada en las películas y tiene la fama de ser la casa embrujada del pueblo. En el libro, el lugar es donde el Club de los Perdedores tienen la primera pelea contra la criatura y logran derrotarlo siendo niños, pero en las películas y en esta serie tiene un trasfondo más grande. En el sótano de la casa está lo que fue el pozo de agua de Derry, cuando estuvieron los primeros pobladores, los cuales desaparecieron de la noche a la mañana sin dejar rastro. Obviamente esto tiene que ver con Pennywise, ya que el pozo lleva a su guarida. En 1962 la casa sigue siendo un sitio abandonado, pero para la segunda temporada, ubicada en 1935, posiblemente veamos a la última familia que habitó este lugar. Para la tercera temporada, en 1908, podríamos conocer más del contexto del pozo y los primeros habitantes de esta casa. Pasamos a ver lo que sería la ejecución de la pandilla Bradley. En la novela, este grupo de criminales fueron ejecutados por los mismos pobladores de Derry, acompañados de fuerzas policiales. La masacre se llevó a cabo cerca a la calle Nibod. Tanto la policía como los ciudadanos
todos luego de esta masacre actuaron como si esto jamás hubiese ocurrido y no se volvió a hablar del tema, aunque una de las personas que estuvo ahí fue la que le contó a Mike Hanlon sobre el evento y lo que vagamente recordaba. También le dijo que uno de los participantes estaba vestido de payaso con ropa de granjero. Los créditos nos sugieren que en esta adaptación Pennywise también participó y veremos este evento en la segunda temporada. Y atención, porque el final de este episodio tiene una curiosa conexión con los eventos de esta pandilla. Vemos la explosión del Kitchen Ironworks, la cual en este universo sucede en 1908, y recordemos que en el libro uno de los testigos dijo haber visto una especie de bebé alado con piel roja y ojos amarillos en el cielo. No es un secreto que la tercera temporada se ubicará en ese año, y lo más probable es que cierre con cómo Pennywise influyó o generó esta catástrofe que le quitó la vida a 88 pequeños y 14 adultos en la fecha del día de Pascuas. Obviamente la explosión fue utilizada como una fachada para justificar el desvivimiento de estos pequeños, porque nadie se podía explicar lo que había pasado con Pennywise. Pasamos al complejo de apartamentos donde vive Ronnie con su padre y su abuela. Los policías están resguardando la casa ya que el padre de Ronnie, quien es el proyeccionista del cine, es sospechoso de la muerte de los pequeños en ese lugar. Ellos establecen la conexión porque en el recorte periodístico del episodio 1, el Cine Capitol fue el último lugar donde se le vio a Matty Clements, y con esa desaparición inició la sospecha sobre el padre de Ronnie. Los policías mencionan que los cuerpos no fueron encontrados y que posiblemente él se los comió, en forma de broma. Por lo general, los cuerpos de los pequeños no son vistos otra vez ya que Pennywise los toma hasta su guarida y utiliza los fuegos fatuos o deadlights, lo cual le permite mostrar su verdadera forma en el macrocosmos a los pequeños, y verlo prolongadamente los lleva a la locura. De esa forma el payaso sigue consumiendo el miedo que les genera y se sigue alimentando de ellos hasta desvivirlos, dejando los cuerpos flotando en el fondo de las alcantarillas. Pasamos a ver a Leroy Hanlon en su pórtico esperando que su esposa traiga a su hijo a su nuevo hogar en Derry, pero tenemos una curiosa conexión con otra historia de Stephen King. Como sabemos, la serie se ubica en 1962, cuando John F. Kennedy era presidente, y tenemos un recorte sobre nuevas medidas tomadas para la guerra de Vietnam por parte de JFK. En el libro de King 11-22-63 tenemos a un profesor en épocas modernas viajando por un portal a los 60s, antes que eliminen a Kennedy, y buscaba salvarlo para cambiar la historia. Recordemos que el desvivimiento de este presidente ocurre en el 63. Jake es el personaje principal y la historia fue adaptada para una serie con James Franco como protagonista. En el libro el personaje llega a Derry y tiene un encuentro con Beverly y Richie del Club de los Perdedores. Incluso pasa por los restos del Ironworks donde estaba la chimenea y pudo ver una pila de huesos en el fondo y un collar de gato que le pertenecía a algún pequeño del pueblo. Jake vio que algo se movió y en su cabeza una voz le decía que entre a ver qué era. Él decidió no hacerlo y no seguir esa influencia, porque pensaba que podía ser otro portal que lo lleve a otro lugar en el tiempo, pero esto posiblemente era Pennywise intentando consumirlo. Él dijo que en el pueblo de Derry sentía que el tiempo flotaba y luego abandonó este lugar. No digo que tendremos un cameo de Jake, posiblemente sí, quién sabe, pero la serie expande mucho las posibilidades en este King verso. Will Hanlon es el hijo de Leroy y quien en un futuro se convertirá en el padre de Mike Hanlon. Will conoce su nueva habitación y ve que su padre le compró un telescopio. El personaje demuestra durante todo el episodio que es muy diferente a su padre. Mientras que él es un hombre atlético, amante de los deportes y más de acción porque es un militar, su hijo es mucho más tranquilo, reservado y prefiere los libros y la ciencia. Es de Will quien Mike hereda el gusto por el conocimiento, y fue algo que lo motivó a quedarse y saber más sobre la historia de Derry, convirtiéndose en el bibliotecario y básicamente en su historiador oficial. Muchos se preguntan por qué Leroy nunca le dijo nada a Mike sobre Pennywise, o incluso por qué su padre Will no lo hizo tampoco. Tanto las películas como el libro te dejan claro que cuando sales de Derry los recuerdos se vuelven vagos. Tu vida ahí es como despertarse de un sueño e intentar recordar las cosas. El aura de maldad de Pennywise controla la mente de las personas y sobre todo los adultos. Mientras van creciendo, más van olvidando. Por eso también pocos hablan sobre los eventos trágicos que ocurren, ya que en su mayoría no lo suelen recordar, o al menos no lo recuerdan al 100%, es solamente algo vago. Es probable que Leroy haya olvidado gran parte de los eventos que lo motivaron a llegar a Derry y nunca irse. Por eso Mike nunca supo que su familia ya se había enfrentado directamente con la criatura. Luego pasamos a la escuela de Derry, donde Will tiene su primer día de clases. En escena aparece Marge, quien trata de encajar con las chicas populares al burlarse de una de ellas. Luego el director menciona la vigía en memoria de los 3 pequeños que fueron ejecutados. Lily está en su clase y sus compañeros también sospechan de ella, porque se la encontró en el cine con la sangre de los otros chicos sobre su cuerpo y su ropa, sin poder explicar lo que en realidad había pasado. Will será su compañero de clase, así que la curiosidad científica del pequeño podría hacer lo que lo lleve a buscar más acerca de los misterios de Derry. Leroy Hanlon es llevado donde su superior de apellido Fuller, porque habrían encontrado quien intentó agredirlo una de las noches anteriores en la base. Supuestamente el responsable era el oficial Masters, pero Leroy tiene sus sospechas, y para corroborarlo obtiene información acerca del arma que se utilizó aquella noche. En el pueblo su esposa
esposa se dirige a la carnicería y aquí tenemos algunas referencias bastante interesantes. Ella pasa por la farmacia King, donde parece estar un joven Norbert King, a quien vimos en el capítulo 1 acosando básicamente a Beverly, y en el capítulo 2 es Pennywise quien toma su forma, porque creo que para ese momento él ya no estaba entre los vivos. Y es recurrente que el payaso utilice la forma de otras personas que habían fallecido en el pueblo, tanto pequeños como adultos. Charlotte pasa por un grupo de muchachos quienes tienen un look particular. Esta es una referencia a la conocida miniserie de los 90s que tuvo a la leyenda Tim Curry como Pennywise. Estos tres muchachos lucen igual a Henry Bowers y su pandilla para esa adaptación. La protagonista pasa por un pasaje que tiene a sus espaldas el cine Capitol, y esta toma es otra referencia al capítulo 2 de la película, cuando el club de los perdedores como adultos pasan por el mismo lugar en una toma casi igual, y en esa otra toma a la cabeza está el nieto de Charlotte, solamente que como un adulto. Un grupo de hombres pasa en un auto y tiran huevos al letrero de Paul Bunyan. Curiosamente ese letrero tiene grabada la propuesta 1408, la cual es del ayuntamiento, que les permite hacer la estatua del leñador. El número le sonará a los fans de Stephen King, ya que ese número es un relato corto del autor, donde un escéptico de lo paranormal se encierra en una habitación de hotel que tiene ese mismo número, y fenómenos extraños ocurren ahí. Él no cree en ellos, pero todo cambia cuando estos eventos le empiezan a pasar. Una película de este relato fue adaptada al cine con John Cusack como protagonista y también con Samuel L. Jackson. Pasamos a ver el lugar donde están poniendo la estatua, que es el mismo sitio donde Pennywise aterrorizó a Richie en el capítulo 2. Charlotte entra a la carnicería y luego de escuchar a una de las señoras mayores de Derry estar en contra de la estatua de Bunyan, ya que el pueblo es bastante supremacista blanco y todo eso, tenemos la introducción del carnicero. El hombre se llama Stan Kirsch y le sonará porque ese apellido corresponde a la señora Kirsch, a quien vimos en It capítulo 2, y era una de las formas de Pennywise. El personaje de la señora Kirsch no existe en el libro, fue creada para el filme, pero se dudaba sobre si Pennywise tomó la forma de alguien que en realidad existió o simplemente se lo inventó, porque ella habló sobre su padre y se dio a entender que se trataba de Bob Gray, un hombre que vivió en 1908, pero la aparición del carnicero Stanley Kirsch confirmaría que él fue el verdadero padre de la señora Kirsch y que Pennywise había tomado la forma luego de haber acabado con ella, en algún momento antes de la llegada de Beverly a Derry para el capítulo 2. Charlotte ve a un grupo de jóvenes acosando y golpeando a otro pequeño. Se escandaliza porque nadie interviene y ella intenta detener la golpiza, pero los muchachos persiguen al otro al callejón. En la escena le cuenta a Leroy sobre lo que pasó y cómo en Derry todos parecen estar de acuerdo con la violencia. También se revela que fue por ella que tuvieron que mudarse finalmente, ya que debido al racismo de la época eran señalados y prohibidos de estar en ciertos lugares, pero Charlotte no es de estar callada ni mucho menos temer a las injusticias. Es curioso porque al parecer este episodio te está diciendo que toda la familia Hanlon está lista para ir contra Pennywise, porque son bastante valientes y no tienen miedo a las cosas. Luego pasamos a la casa de Ronnie. Su padre y abuela siguen discutiendo sobre las autoridades presionando para encontrarlo culpable de lo sucedido con los pequeños. Ronnie es atacada por Pennywise convirtiendo su cama en un vientre y expulsándola, haciéndose pasar por su madre, quien llevaba un vestido de novia como en las fotos de su sala. Aquí se revela que el más grande miedo de Ronnie es descubrir que sí fue la causante del fallecimiento de su madre. La criatura trata de succionarla y vemos los ojos amarillos de Pennywise, algo que es una referencia directa a una de las portadas clásicas del libro. Ahora pasamos a otra locación y este lugar podría darnos un curioso contexto acerca de ciertos personajes. Tenemos el bar conocido como The Falcon. En el libro, este sitio es un bar para la comunidad gay y fue abierto por Elmer Courtier en 1973, y para 1977 estaba a punto de cerrar porque no tenía clientes y el dueño estaba afrontando problemas financieros. Pero en los meses siguientes el bar empezó a tener un éxito rotundo, y para cuando el dueño se dio cuenta que sus clientes eran principalmente personas homosexuales, ya era demasiado tarde como para intentar hacer algo, debido a su propio sesgo, y se encontraba entre la espada y la pared porque esa comunidad le había dado la seguridad financiera que tanto necesitaba. En la serie vemos que Dick Halloran y sus dos compañeros de la base estaban en el bar. A pesar que Dick en El Resplandor creció para ser un hombre soltero, no me refiero a que sea gay, porque por la época las personas afroamericanas debían buscar cualquier sitio donde los dejen ingresar y les permitan consumir bebidas, etc. Ellos hablan sobre ser interrogados por sus superiores porque están buscando a los que trataron de hacerle daño a Leroy, y Dick no había sido interrogado por tener un trato especial. Al bar entra el jefe de policía Bowers, quien saluda al dueño Elmer. Si ven bien la escena donde el dueño entra con su gaita, en las paredes hay imágenes de marineros. Tenemos un letrero de un dibujo de un hombre fortachón y el retrato de la actriz detrás del jefe de policías es el de Judy Garland, quien es considerada un ícono grande dentro de la comunidad gay. Lo más probable es que este sí sea un bar gay dentro de esta historia, porque están adaptando eso principalmente del libro. Y lo curioso de todo esto es que el jefe de policías, el abuelo de Henry Bowers, está ahí junto al concejal. Ambos y otras personas que están dentro del bar son supremacistas blancos, y
mucho se dice que este tipo de personas en realidad reprimen sus verdaderos deseos. El jefe de policía tiene esposa e hijos porque, como dije antes, él es el abuelo de Henry Bowers, y este guiño del bar gay podría ser una forma en la que Pennywise los va a aterrorizar, porque algo muy similar hizo con Richie en el capítulo 2, al buscar exponer su orientación sexual con sus amigos, algo que él mantenía en secreto durante muchos años. El jefe de policías es presionado para que logre hacer que el padre de Ronnie vaya a la cárcel, y luego hace que Dick y sus amigos se vayan del bar. Halloran menciona sobre un contacto para ir a beber a un sitio donde hay alcohol ilegal. Ese lugar sería el Black Spot, un burdel que se ubica en Derry, y este sitio lo veremos más adelante en la temporada, ya que será ahí donde Pennywise tendrá una carnicería, que terminará con un gran incendio, para luego volver a su etapa de hibernación. Los soldados regresan a la base y Dick utiliza sus influencias para que los dejen pasar sin ser amonestados. A la mañana siguiente tenemos el sitio de excavación donde Halloran está utilizando sus poderes para poder ubicar algo en el lugar relacionado con la criatura, pero en esa escena vemos a un joven nativo americano vigilando a los soldados. Él sería parte de la tribu Chocopiwa, la tribu que logró enfrentarse a Pennywise en el pasado y derrotarlo. Este personaje sería la versión joven de uno de los ancianos que Mike visitó en el futuro en el capítulo 2. En la escuela, Ronnie tiene un altercado con Lily al intentar que diga la verdad sobre lo que vio, para que así las autoridades dejen de acosar a su padre. Debido a esto, ella queda en detención y es donde conoce a Will, ya que él también es amonestado cuando lo inculpan por haber reventado una bomba fétida, cuando conversaba con Richie en el pasillo. Lo trágico de todo esto es que cuando Will conoce a Ronnie, él le dice que puede oler mal por esta bomba, o puede que en realidad esté cubierto de polvo de estrellas porque los componentes están en uno de los planetas del sistema solar. Posiblemente Ronnie termine siendo la madre de Mike, pero recordemos que él perdió a sus padres en un incendio. Lo más probable es que haya sido generado por Pennywise, y las autoridades indicaron que sus padres eran dos adictos que se prendieron fuego. Lo más irónico y trágico es que al final de todo el cuerpo de Will sí se hace polvo, aunque no polvo de estrellas. En el pueblo, Charlotte acude a la tienda de antigüedades de Rose, el cual es el lugar donde Leroy le compró el telescopio a Will. En la tienda tenemos a la propietaria y su ayudante, un joven delgado de lentes. Esa es la versión joven del personaje que interpretó Stephen King en su cameo durante el capítulo 2 de la película, porque Bill entra a la misma tienda, donde el ayudante de Rose fue quien terminó heredando el lugar. Es muy probable que la propietaria tenga conexiones con la tribu Chocopiwa, ya que ella sería también nativo americana. En la estación de policías, Lily es persuadida por el jefe Clint Bowers para inculpar al padre de Ronnie. Esto termina con el hombre siendo apresado y llevado a prisión por un crimen que no cometió, creando gran fricción entre ella y Lily. Por cierto, en la estación cuando Lily fue llevada había pósters de personas desaparecidas y entre ellos estaba Danielle Van Helden, quien es una de las víctimas del payaso en el libro. Lily va a la tienda a comprar algunas cosas y el payaso aparece para atormentarla tomando la forma de su padre desmembrado en jarras de pepinillos y con tentáculos de pulpo como la forma que tomó en los créditos iniciales. Las personas piensan que tiene otro colapso mental y finalmente ella es enviada a Juniper Hill otra vez por su propia madre. Y finalmente tenemos la gran revelación del episodio, el por qué Leroy Hanlon es tan importante para enfrentar a Pennywise y por qué la criatura no puede salir más allá de Derry. Hanlon empieza a investigar porque el oficial Masters estaba siendo inculpado por el ataque en su dormitorio. Corrobora que no había sido él y al confrontar a su superior, este le revela que fue una prueba porque necesitaban a un hombre que no tenga miedo. Leroy físicamente no puede sentir temor debido a una lesión en la cabeza sufrida en el campo de batalla. Esa es un arma importante para poder enfrentar a la criatura. Cuando van a proyectos especiales, vemos lo que los militares han ido recuperando de otros sitios de excavación. Tenemos uniformes viejos de equipos de béisbol de Derry, también un auto antiguo del pueblo y el letrero del Kitchen Ironworks. Todos ellos son restos de ataques de eso. El general Shaw explica que los soviéticos van a posicionar armamento nuclear en Cuba para poder atacar a Estados Unidos más fácil. Un evento histórico llamado la crisis de los misiles, algo que recordarán también porque fue el eje de la trama de X-Men Primera Generación. Shaw le dice que lo que están desarrollando es la operación Precepto. Quieren recuperar un arma que cayó en Derry hace mucho tiempo, aunque no están seguros de qué es, pero genera gran miedo en sus víctimas y quieren soltarla en territorio enemigo. En pocas palabras, buscan hacer que Pennywise sea algo mucho más grande que una bomba atómica y mandarlo a Rusia. Y digo esto por lo siguiente: lo que están buscando los militares son un grupo de objetos como talismanes grandes o del tamaño de balizas. Al ubicarlos van a poder triangular la locación del arma, o sea de Pennywise, porque las balizas son lo que contienen al payaso y lo mantienen encerrado en un perímetro, o sea en Derry. Es por eso que el reino de terror de la criatura no ha podido ser más grande o más allá del pueblo, debido a que físicamente está impedido de hacerlo. En uno de los trailers vimos que Lily, Will y los demás van a poder ubicar los talismanes. La misión
es tener estos objetos y que Leroy ingrese para lograr neutralizar a Pennywise, ya que él no tiene miedo, y básicamente podría ser inmune a los poderes del payaso. Al tener los talismanes van a poder hacer que el perímetro en el que se desenvuelve la criatura sea mucho más chico, hasta encerrar al payaso y moverlo en una nave y dejarlo caer en Rusia. Los que lograron contener a Pennywise fueron los Chocopiwas en épocas antiguas, es por eso que se mudaron fuera del pueblo, lejos de la influencia de la criatura, y es por eso también que estaban vigilando a los militares, para evitar que rompan la contención que lo mantiene encerrado. Lo que también creo es que la hipótesis que les comenté acerca de la niebla conectada con esta serie podría terminar siendo real. Esta división del gobierno podría ser la encargada del proyecto Punta de Flecha, lo cual abriría un portal al macroverso soltando la niebla y las criaturas de ese sitio. Eso podría funcionar como una serie spin-off de Bienvenidos a Derry, ampliando más este Kingverso, haciendo adaptaciones que estén interconectadas, como por ejemplo el Atrapasueños o los Tommyknockers, entre otras. Incluso Cementerio de Mascotas, porque según el libro, el Wendigo podría ser una criatura del macroverso, contenida por los indios americanos que dejaron esas tierras malditas. Volviendo a la serie, el episodio finaliza con Leroy, Shaw, Dick Halloran, entre otros, yendo a uno de los lugares de excavación, donde logran recuperar el auto de la pandilla Bradley, ya que dentro estaban los cuerpos con armas y dinero. Yo creo que al acercarse más y más a restos de los sucesos que inician y culminan la temporada de caza de eso, Halloran podrá ubicar más fácil los talismanes, para que el gobierno los pueda manipular, y con cada temporada ubicada en el pasado, iremos entendiendo por qué y cómo estos objetos sirvieron para contener a Pennywise, además del ritual de Chut, entre otras cosas. Gente, ¿qué opinan acerca de toda esta información? Ya saben, déjenme todas sus opiniones y también todas sus teorías en los comentarios.